En el mundo del anime, la mayoría de las peleas se suelen decidir por quién es el personaje más poderoso. A lo mejor el que gana no es el más poderoso al principio, pero luego lo acaba siendo porque tiene una transformación, o bien por quién ha tirado la técnica más bomba nuclear de todo el combate, o incluso quién tiene más experiencia de los dos y ha peleado mejor. Pero resulta que hay una serie de excepciones en las cuales si un personaje conoce el counter de su rival, puede ganarle e incluso humillarle en cuestión de segundos. Esto se debe a que da igual que el personaje sea superpoderoso nivel Gigachat Pro Max 7 palabras esencia, porque si tiene un counter súper específico, como puede ser que sea un tío de fuego y le tiren agüita, va a perder sí o sí. Así que por este motivo me he reunido con la organización de otakus legendarios tetones en un búnker en lo más profundo de Vietnam para analizar lo que son los counters más absurdos y exagerados de toda la historia del anime. Bien porque sea gracioso que los tengan personajes que son ultrapoderosos, o bien porque no tenga ningún tipo de sentido que la batalla se acabe en un segundo solo por sabértelos. Así que quédate, porque créeme, va a haber animes variados y más de uno te va a sorprender. ¡Vamos allá! Puesto número 5. Si hay un elemento, o mejor dicho una raza, que lo cambia absolutamente todo en el mundo de Dragon Ball desde el momento en el que, más que se introducen, porque Goku ya lo era, sino que se generalizan, son los Saiyans. Esta raza guerrera es el elemento con el cual inicia Dragon Ball Z y la gran apuesta de Toriyama para esta secuela del Dragon Ball original. Y si los analizas, no son más que una panda de cavernícolas que viven en su planeta, no son ni siquiera demasiado poderosos en comparación a otras razas que pueden tener mutantes, o ya no te digo a un Freezer, pero realmente tienen una sed de sangre brutal y sobre todo una capacidad de transformación infinita. Y es que si te pones a pensar, esta gente tiene el Ozaru, todas las fases de Super Saiyajin, el Super Saiyajin Dios, y encima son capaces de dominar todo tipo de estado o técnica, como puede ser el Kaioken o el Ultra Instinto en el caso de Goku si alcanzas el nivel apropiado. Pero ¿cómo te quedas si te digo que en el mundo de Dragon Ball, tanto tú como yo, que tendríamos aproximadamente 5 de poder como el granjero ese que analizó Raditz, podríamos derrotarlos en cuestión de segundos simplemente agarrándoles la cola? Sí, me ha quedado raro, voy a explicarlo. Con lo de la cola me refiero a que efectivamente este era uno de los elementos característicos de los Saiyans en las fases iniciales de Dragon Ball. Hecho en aquella época se concebía como una especie de arma de doble filo, porque si bien te permitía acceder a la transformación en Ozaru que multiplicaba por 10 tu poder, lo cual era una maldita locura en la escala de ese momento y te permitía conquistar planetas literalmente, si alguien la agarraba cuando te pillaba desprevenido, te dejaba totalmente débil y expuesto. Ahí te dabas cuenta de lo inteligente que era aquello de que la tuvieran como rodeada por la cintura como si fuera una especie de cinturón, porque simplemente con que alguien aplicara un poco de presión, el Saiyan perdía absolutamente toda su fuerza. Y el ejemplo más claro de ello es evidentemente en la pelea que tiene Raditz, donde el propio enemigo sufre esas consecuencias. Y a ver, es justo decir que para ese punto el hermano de Goku ya había lanzado algunas ráfagas de ki, se había pegado algunos madrazos, con lo cual podemos decir lo típico de que ya estaba un poco cansado, pero está claro que nos voló a todos la cabeza que un tipo que prácticamente triplicaba el nivel de poder tanto de Piccolo como de Goku se viera totalmente sometido por eso. La cosa fue tan dura que Raditz tuvo que tener un momento lamentable en el que le rogó a Goku por su vida, marcándose un momento de yo antes era como tú, pero de los chinos. Ya si avanzamos a la famosa pelea de Vegeta y Nappa, no tenemos demasiados momentos destacados en relación a la cola de un Saiyan, más allá de que el propio Yajirobe cortara la de Vegeta en ese momento mítico y por tanto cortara su transformación en Ozaru y literalmente salvara el día, pero no vimos referencias en cuanto a agarrarla para debilitar al propio usuario. Sin embargo, todo esto ya había marcado un antes y un después en la serie. Lo digo porque ya para la saga de Freezer, y ni te cuento para la saga de Cell, ningún Saiyan venía con cola incrustada. Todos la entendían como una especie de debilidad que simplemente molestaba al usuario, y el hecho de cortártela no te influía en nada, al menos en tu forma humana. Simplemente perdías el acceso a la transformación Ozaru, lo cual ya no te interesaba porque la escala había cambiado por completo con la aparición del Super Saiyajin. Evidentemente, esto es la explicación que te dan en la serie, que tiene toda la lógica del mundo, pero está claro que Toriyama decidió eliminarla por completo de Dragon Ball al verla innecesaria. Es cierto que en series como GT volvemos a verla en acción con aquella transformación del Super Saiyajin 4 y la relación que guarda con el Ozaru, pero realmente en el mundo canónico, por así decirlo, de Dragon Ball, esto ya se quitó porque era bastante innecesario. Pero sin lugar a dudas se quedará en el recuerdo de todos los gigachats que crecimos viendo Dragon Ball como uno de los counters más locos de toda la historia del anime. Sin embargo, se queda con este puesto número 5 porque se vienen cositas mejores. ¡Vamos allá! Puesto número 4.
Para este puesto número 4 me he reservado un personaje que tiene un counter que realmente nadie ha explotado del todo en su serie, pero que al mismo tiempo le da toda la razón de ser al personaje, y estamos hablando de Escanor Nanatsu no Taizai. El concepto de este personaje está ultra guapo y es lo que ha hecho que sea tan carismático y famoso en todo el mundo del anime, y es que en resumidas cuentas sería un humano normal bastante basurilla si no fuera porque tiene el poder del Sunshine. Esta habilidad hace que nuestro amigo bigotúo se convierta en una placa solar, porque literalmente es así como se ve en este anime. En aquellas horas donde el sol está brillando, él es una especie de monstruo mega poderoso y ultra musculado, cuyo poder se va aumentando conforme el sol sigue brillando con más fuerza, pero cuando cae la noche, ay amigo mío, se convierte en un tirillas con 15 de poder. El contraste es tan absurdo y llega hasta tal punto que Escanor puede ser en un mismo día, a lo mejor a las 12 de la noche, el equivalente al poder de un niño de 12 años, y a las 3 del mediodía puede ser el personaje más roto de toda la serie, con el estado que alcanza de The One, donde le vimos derrotar a Meliodas. Pues justo aquí, si nos ponemos a analizar su counter, realmente es tan obvio que evidentemente la serie lo tiene que llevar de diversas formas. A lo mejor la mayoría de enemigos no lo van a conocer del todo, o no le van a pillar en ese momento como para que puedan reventárselo en un segundo y ya está, sino que se juega un poco a saberlo o no saberlo, como en esa primera aparición de los mandamientos, donde los tipos se pegan varias horas en su taberna sin saber que estaban delante del guerrero de la leyenda. Y ya evidentemente cuando se llega a un punto en el que ya sí o sí los enemigos tienen que conocer esa debilidad, la serie juega un poco con los truquitos de que a lo mejor si está en el campo de batalla esquiva algún que otro ataque y se libra de la situación, o ya si realmente está en un callejón sin salida, se inventan una fumada con aquello de que si simpea al máximo y se imagina el sol brillando en su mente, se puede convertir de nuevo en una especie de forma musculada, digamos no tan chetada, aunque sea de noche. Pero bueno, en resumen, que si los personajes de esta serie hubieran tenido un poquito más de IQ o algún informante que le hubiera dicho, oye, el tipo del bigote a las 10 de la noche es un auténtico basurilla, con meterte en su taberna y literalmente spamearle una onda de ki de 1 de poder, te lo habrías cargado. Así que, puesto número 4, muy merecido para el Tito Escanor. Puesto número 3. Mi gente, este probablemente sea el puesto más polémico de todo el vídeo, porque me voy a hacer un poco la del mírenme chicos, soy muy original y diferente, y es que vamos a ver el caso de Ryo en Gachakuta. Para los que ya hayáis visto este anime hace unos cuantos meses y a lo mejor no os acordéis mucho, o los que no hayáis visto este anime directamente estaréis diciendo, tío Jäger, ¿qué carajo vas a soltar por la boca? Pues quedaros, porque tiene bastante sentido, aunque pueda ser un poco rebuscado. Para entender esto tenemos que empezar con un pequeño contexto que nadie pidió, y es que resulta que en este anime tenemos el típico arco en el que el grupo protagónico se pelea contra el grupo de antagonistas, por así decirlo, el típico Akatsuki de toda la vida, que en este anime se llaman los saqueadores. Digamos que aquí se dan una serie de peleas uno contra uno, y a Ryo, que es la chica de las tijeras grandes del grupo, le toca contra la chica del grupo rival, una especie de guerrera proveniente de una tribu que sabe manejar sus artes marciales y cuyo poder distintivo, por así decirlo, es peinarse el pelo y generar mucha electricidad estática. Tras esas presentaciones da inicio la pelea, y es que resulta que la guerrera rival, que se llama Noerde, parece tener cierta ventaja al utilizar toda su electricidad estática. Es como que Ryo no la puede atacar del todo porque se defiende bien al mismo tiempo, y digamos que llega un punto en el que ambas ven que sus receptáminas están igualadas y se empiezan a pelear con el típico estilo de artes marciales. Aquí nos dejan ver que todo está bastante igualado, vemos una animación que por cierto está bastante guapa, ambas intercambian golpes y no parece que ninguna lleve la ventaja del todo o suelte el típico golpe que te deja KO súper cansado, así que llegan al típico punto en el que ambas se han separado, pero entonces vemos como Ryo empieza a escupir sangre, así que claramente había una ventaja para su rival. La cosa es que, convirtiéndose en una auténtica psicópata, Ryo le pregunta a su enemiga que si en ese lugar realmente no les podía escuchar nadie, algo que como espectador, si estás un poquito avispado, ya te viene a decir que se va a liar el taco. Es entonces cuando en una combinación de transiciones de escenas ahí un poco sutil que te lo da a entender y que luego ya se te confirma, Ryo saca una pistola normal, sí, la del GTA San Andreas, la de toda la vida, la del policía. Justo ahí le pega 2 tiros y GG, se acabó el combate y evidentemente lo acaba ganando la pelirroja. Vale, y tú te habrás quedado aquí loquísimo porque dirás, vale tío Jäger, ¿qué momento anticlimático random me acabas de meter como un counter del anime? Pues lo primero es que sí, efectivamente este momento ya en su anime es totalmente anticlimático y te deja totalmente roto, pero es gracioso precisamente por eso, porque nos encontramos en un shonen, un género
género en el que se sobreentiende que los personajes se ganan entre sí simplemente utilizando sus poderes, y el que sea más poderoso o digamos pelee mejor gana y ya está. Pero precisamente cuando estableces ese típico sistema de poder con magia o magia relativa, las armas convencionales creadas por el ser humano, como puede ser un maldito bazooka, se dejan a un lado para que simplemente participen los que están metidos en ese sistema de poder. Por eso fue bastante gracioso que esta tipa, sacándote la típica pistolita normal, acabe la pelea, como dando a entender que es más poderoso el típico arma de toda la vida que el sistema de poder integrado en esa obra. Por tanto, es gracioso porque casi que te da la conclusión de que el counter de todos los givers, es decir, los usuarios de receptáminas de Gachakuta, es que le den plomo, que le tiren 2 balazos y se acabó el combate. Ni energías, ni ondas, ni nada. Ya hablando un poquito más en serio, Rillo es verdad que nos dice al final del combate, o nos da a entender, que habría ganado con su receptámina, las tijeritas, si las pudiera haber utilizado de forma letal, pero como ya le prometió a Enji que no volvería a matar a nadie, pues de alguna manera se estaba conteniendo hasta que llega el punto en el que ve que tose un poquito de sangre y ahí saca la pipa. La cosa es que esto tampoco sirve como excusa, porque precisamente es ella la que elige no dispararle en puntos vitales, es decir, que si lo hubiera querido, se habría cargado a esa oponente usuaria de energía mágica con una pistolita, como estamos diciendo, así que parece un counter bastante claro. Como me ha parecido muy gracioso y exagerado, se lleva este puesto número 3. Puesto número 2. Jefe, si has llegado hasta este punto y te está molando el vídeo, porfa, solo te voy a pedir una cosilla. Por favor, dale al botón ese nuevo de hypear, porque hace que se impulsen muchísimo más los vídeos y así podremos llegar a más otakus legendarios tetones, y además que a tu tío Jäger le viene bastante bien. Ya te digo, solo si te está molando, aquí no se obliga absolutamente a nadie. Y dicho esto, vamos con este puestazo número 2. A ver, yo siempre he tenido problemas para meter a Pokémon en los tops. No porque no sea un anime, es un anime como cualquier otro, por mucho que sea del género Kodomo, es decir, más enfocado a niños, sino porque nunca me lo he visto tal cual en plan episodio por episodio hasta el capítulo 1000, sino que los he visto muy sueltos, alguna vez me he puesto algún capítulo, alguna temporada más nueva, y sobre todo de chico me los veía conforme los iban sacando en la tele, yo creo que como todo el mundo. Pero si hay algo en lo que me puedo considerar mínimamente experto, al menos en comparación a la gente de mi barrio, es efectivamente en los juegos de Pokémon, los cuales me he jugado y rejugado muchísimas veces cuando era chiquito, y como guardan relación directa con el anime, se puede meter en un top de este estilo. Y es por eso por lo que justo este puesto número 2 lo van a ocupar 3 pedazos de Pokémones: Regigigas, Archeops y el Gigachad Slaking. Los pillines que ya hayáis jugado los juegos o que sepáis algo de competitivo, ya sabréis por dónde van los tiros. Y es que resulta que estos 3 Pokémon en concreto, supongo que habrá alguno más, pero son los que yo más manejo, tienen una particularidad, y es que están tan rotos en su suma de estadísticas, es decir, que te van a reventar por todos lados, que había que nerfearlos dándoles una habilidad que les perjudica. Y puede que aquí muchos os preguntéis qué carajo es una habilidad, así que resumiéndolo muchísimo, en los videojuegos y más o menos también en el anime, aunque ahí se lo pasan un poquito por las bolas, los Pokémon básicamente tienen 4 movimientos que pueden utilizar, es decir, 4 tipos de ataques distintos, y cuentan con una habilidad, que es como una especie de poder pasivo que todos tienen, que funciona de forma automática y que no gastan un turno para activarse, sino que lo tienen como siempre activado, por así decirlo. Pues la gracia de todo esto es que en el 99% de los casos, las habilidades son lógicamente buenas para los Pokémon, son una cualidad que les ayuda en los combates, porque tú cuando en la vida real piensas en que alguien tiene una habilidad haciendo algo, no piensas en que es un cazurro haciendo algo. Sin embargo, estos 3 Pokémon son la excepción, porque ellos sí tienen una habilidad que es muy negativa para ellos y que incluso moldea sus personalidades, como podemos ver en el anime. En el caso de Slaking, nuestro King Kong favorito, él tiene una de las habilidades más famosas en cuanto a habilidades negativas se refiere, y es que tiene ausente, la cual le obliga a que cada 2 turnos tenga que no hacer nada. El propio juego te dice que está holgazaneando. Esto tiene sentido tanto en los juegos como en el anime, porque vemos que Slaking es el típico Pokémon ultra mega poderoso y gigante que representa el poder bruto, pero que es también mega perezoso. Está todo el día tirado y literalmente no le apetece combatir. Si nos vamos al caso de Archeops, también tenemos algo parecido, en tanto que su habilidad está ligada a la mentalidad del Pokémon,
y es que él tiene flaqueza, la cual hace que sí, cuando tiene la vida de salud al tope, es un auténtico bicharraco, casi al nivel de un legendario, super mega rápido, que ataca brutal y todo eso, pero que en cuanto le han cascado 2 golpes y le han dejado la vida en naranja, el tipo se viene totalmente abajo y baja sus estadísticas a la mitad. En el caso de Regigigas tenemos la que para mí es mi habilidad auto-counter favorita, ya que es inicio lento, la cual representa a la perfección lo que es este Pokémon legendario, una especie de gigante dormido con una fuerza capaz de mover continentes, pero que tarda muchísimo en despertar de su letargo. En la película en la que aparece, Giratina y el Defensor de los Cielos, se le ve al tipo como currándoselo muchísimo para mover una especie de glaciar, lo cual no es lo mismo que un continente, y hay muchos que han teorizado durante varios años que esto podía deberse a esa aplicación en el anime de su habilidad de inicio lento, la cual, por cierto, en los videojuegos lo que hace es que le divide por 2 tanto su ataque como su velocidad durante los primeros 5 turnos, algo que, para poner en contexto, lo hace prácticamente inutilizable. En definitiva, estos 3 Pokémon son auténticos monstruos, pero te plantean counters muy obvios y muy explotables. Con Regigigas puedes hacer prácticamente lo que quieras en los primeros 5 turnos, con Slaking ya hay estrategias de sobra conocida para aprovechar ese turno en el que siempre está descansando, y con Arceus, pues básicamente en cuanto le pegues un piñazo ya no vale para nada. Pero dicho todo esto, quédate, porque créeme, en el top número 1 vas a tener el caso más mítico de todos. ¡Vamos allá! Puesto número 1. El arco de Skypiea es probablemente uno de los más polémicos y criticados de toda la historia de One Piece. Hay a quien le parece directamente aburrido, hay a quien le parece anticlimático, en tanto que se introduce en un punto de la historia en el que no se está tratando ese tema y parece que te lo meten con un calzador para luego seguir con el punto de la historia en el que estaban, pero lo que es indudable es que tiene un batallón totalmente memorable, y es el de Luffy contra Enel. A ver, por un lado del ring teníamos a un Luffy que todavía estaba en una etapa muy temprana de todo su desarrollo en la escala de poder, es decir, el tipo todavía no conoce ni el haki, ni las marchas, ni absolutamente nada de eso. Él tiene su fruta Gomu Gomu y sus técnicas no dejan de ser ponerle nombres rancios a sus puñetazos. La cosa es que, por mucho que digamos eso un poco de coña, el tipo era absurdamente poderoso. No había nadie en esta serie que pudiera derrotarlo con claridad y mucho menos matarlo, ya que precisamente esas habilidades de goma le permitían ser un tipo casi inmortal. Si nos vamos al otro lado, su oponente no se quedaba atrás. Enel era considerado un dios en Skypiea, autoimpuesto, eso sí, pero bueno, no dejaba de ser un dios y tenía todo el aura de serlo. Además, había consumido la fruta del rayo, una fruta tipo Logia que ya sabemos que en este punto estaba absolutamente rota porque le permitía transformarse literalmente en la electricidad, haciéndose inmune a la mayoría de ataques que le atravesaban directamente. Y a ver, sí es cierto que él sí tenía un abanico de habilidades más variado que el de Luffy, es decir, podía teletransportarse a la velocidad del rayo, podía fundir metal, podía reanimar su propio corazón con descargas, y ya más allá de eso podía tirar los típicos ataques en área del rayo a los que le podía ir sumando voltios para darle más potencia. Todo esto nos lleva al punto en el que estos dos tipos entran en contacto, y es ahí donde nos damos cuenta de que a Enel le ha tocado uno de los counters más específicos y absurdos de toda la historia del anime, y es que ninguno de sus ataques, ni siquiera el más poderoso, puede hacerle ni un rasguñito a Luffy porque es de goma. Y es que digamos que en este punto ocurre algo que en el mundo de Baki, por ejemplo, pasa mucho y hemos visto otras veces en el anime, y es que se utilizan las bases de algo que es cierto en la vida real para llevarlo a un extremo absurdo y digamos justificado porque en la vida real es así. Todo esto lo digo porque la serie lleva al máximo lo de que la goma es un material no conductor y por tanto un aislante eléctrico, lo que hace que el voltaje de Enel, da igual al punto hasta el que lo lleve, no va a encontrar en ningún momento un camino para atravesar al propio Luffy. Sin embargo, a Luffy esto le viene de perlas, porque no solo tiene una defensa automática, el tipo no tiene que esquivar ningún ataque, se los puede comer todos, sino que tiene la suerte de que al ser el de goma y por tanto la electricidad no lo puede sobrepasar, él sí puede golpear el cuerpo real de Enel, ya que de alguna manera esa electricidad que tiene es como que se solidifica en el momento en el que Luffy le pega un puño. Una fumada, vaya. Ya que el pobre Enel tiene que inventarse cosas como cascarle una bola de oro en el brazo, que luego estaba cantadísimo, que se le va a estampar en toda la boca, y evidentemente sí que nos da un final bastante poético con lo de que estampa Enel en la campana de Shandora y la toca como en muchísimos años y todo eso. Pero en cuanto al counter que decide toda la pelea, realmente es demasiado exagerado. Llegados a este punto, jefe, me encantaría que me dejaras en comentarios algún counter absurdo de la historia del anime que sea tan exagerado que realmente haya que mencionar y a tu tío Jagger se le haya olvidado contarlo. Pónmelo porfa porque te voy a leer seguro y si puedo te voy a responder también. Si este vídeo te ha molado, te dejo dos por aquí que son muy parecidos y seguro te van a entretener un rato. Nos vemos en la próxima. Adiós.